no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay un nombre decisivo en la historia de la cultura y de la política del siglo XX en España, que es el de José Ortega y Gasset. En la cultura es evidente por su obra y por la Revista de Occidente, y en la política porque en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera y los primeros de la República tuvo un papel fundamental como intelectual. Luego se exilió, no porque le echara Franco, aunque seguramente le habría echado también, sino porque el Frente Popular le quería matar. Tuvo que abandonar Madrid, escribió a favor del alzamiento nacional y volvió a España mucho más tarde, en 1946. ¿Qué significó el retorno de Ortega cuando el país estaba en pleno aislamiento internacional? Hoy hablaremos de eso, de Ortega y de aquel episodio. Madrid, 1946. Europa es un campo humeante de ruinas tras la Segunda Guerra Mundial. España, que aún sufre la posguerra, empieza a padecer además los efectos terribles del bloqueo internacional. Y es en ese dificilísimo contexto cuando vuelve a la autoritaria España de Franco uno de los grandes nombres del pensamiento liberal y promotor intelectual de la Segunda República, Ortega y Gasset. ¿Quién era Ortega? Formado en los años críticos del desastre del 98, criado en los ambientes de la alta burguesía liberal, Ortega desarrolló un pensamiento propio con claras influencias europeas más que españolas. Su filosofía se sustancia en el denominado raciovitalismo, es decir, la tesis de que el hombre ha de ser entendido como una combinación de ejercicio de la razón y de fuerza vital. Todo ello en un contexto histórico que no determina, pero sí encauza una acción humana. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Obras como La rebelión de las masas le consagraron como uno de los intérpretes más agudos del siglo, aunque como la mayoría de sus contemporáneos en España, no fue plenamente capaz de interpretar la crisis nacional en el contexto de la crisis general europea del principio del siglo XX. Desde los años 20, Ortega y Gasset ejerció una enorme influencia en el campo cultural y político a través de sus artículos de prensa, hasta el punto de que se le puede considerar como el filósofo por antonomasia de la época. En 1923 fundó la Revista de Occidente, una de las mayores empresas intelectuales del siglo. Su pensamiento no está exento de puntos débiles. Sus interpretaciones sobre la historia de España son con frecuencia arbitrarias o erróneas. Asimismo, su contribución a la vida política como abanderado de la Segunda República fue bastante desdichada. Promovió con entusiasmo el régimen republicano, pero enseguida empezó a criticarlo, con razón, y terminó huyendo del Madrid Rojo en 1936 y defendiendo la sublevación militar. Lo mismo hicieron, por cierto, los otros padres del manifiesto republicano, Marañón y Pérez de Ayala. Exiliado en Europa y en Hispanoamérica durante la guerra, Ortega volvió a España en 1946. El régimen de Franco no le permitió recuperar su cátedra en la Universidad de Madrid, pero le pagó los sueldos atrasados y le dejó crear un instituto de humanidades donde el filósofo enseñó hasta el fin de sus días. Ortega y Gasset morirán en Madrid en 1955 con 72 años de edad. Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Tiempos Modernos. Muy buenas noches. Ortega y Gasset viene al mundo cuando el mundo es un mundo todavía de coches de caballos y se marcha cuando ya hay bomba atómica y empieza a haber naves, en fin, satélites espaciales. Realmente para un filósofo eso debe ser una cosa maravillosa, vivir una época tan terrible por una parte, tan interesante por otra y tan grandes cambios, claro. Sin duda, es un filósofo que, fiel a su filosofía del raciovitalismo, interpreta la vida, interpreta la historia y tiene un montón de acontecimientos históricos decisivos. Él vive la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que es el fin de la Edad Moderna, el inicio de la contemporánea, el inicio del mundo que nosotros conocemos. Eso le hace reflexionar y de ahí su importancia, tanto en los años 20, en los años 30, como posteriormente en el regreso a España, puesto que en algunos medios se ha dicho que vino aquí a morir, a pasar sus últimos años, pero no es cierto, vino con entusiasmo, con ánimo, y además una de sus obras maestras filosóficas, puramente filosóficas, Idea de principio en Leibniz,
la escribió en los años 40 y se publicó ya póstumamente cuando él había fallecido. Por lo tanto, un testigo fundamental de la primera parte del siglo XX. Es interesante lo de ese retorno porque se produce en un momento en el que la verdad es que había muy poquitas razones para volver a España. Ya no por la cosa de la dictadura, la limitación de libertad, que ahora hablaremos de eso un poquito, sino por las condiciones materiales objetivas. Es decir, el país estaba en ese momento en lo peor del aislamiento internacional, nos habían cerrado todo y estábamos francamente mal. Sí, pero Ortega también lo había pasado muy mal con su exilio forzado, o mejor que exilio, su salida forzada de Madrid ante las amenazas de muerte que tuvo con el Frente Popular. Estuvo en París, estuvo en Argentina, después en Lisboa, siempre con dificultades económicas. Tuvo que acudir a sus amigos, a que le dejaran seguir publicando. En Argentina fracasó, tuvo que volver a Portugal y echó siempre de menos a España. Por otro lado, sus hijos habían combatido en el bando nacional. Él, cuando estaba en Portugal, estableció contacto con Nicolás Franco, el hermano del jefe del Estado, que era embajador allí, y empezó a tener pues la idea de que tenía que volver. Es cierto que su residencia oficial siempre la mantuvo en Lisboa, pero él empezó a partir del año 1944 a ir a España y a estar continuamente allí, sobre todo en el año 46, 48, 49. Y cuando él volvió su primera gran conferencia en 1945, La idea del teatro, en el Ateneo de Madrid, rodeado de toda la florinata de la intelectualidad española, desde Azorina, Menéndez Pidal, Pío Baroja, Julián Marías, todos los grandes, incluidos algunos altos cargos, pues allí pronunció una frase que causó escándalo entre los exiliados y dijo: Europa está caída, la guerra mundial ha destrozado Europa y yo vuelvo a esta España que veo que goza de una sorprendente, casi indecente salud. Exactamente, sí. Eso fue realmente revolucionario para el momento y muchos se lo achacaron y se lo atacaron. Pero la verdad es que Ortega y Gasset, en el periodo de la guerra, había escrito muy manifiestamente contra, no tanto a favor del alzamiento y del régimen de Franco, como contra los que criticaban el alzamiento, contra Einstein, por ejemplo. Sí, efectivamente, eso fue... ¿Eso que eran amigos? Sí, eran amigos. Él, como sí que le obligaron a firmar un manifiesto a punta de pistola, y después se arrepintió de ello. Es verdad que tuvo el valor, permaneció en silencio durante la guerra para no perjudicar a sus amigos, para no perjudicar a su familia, para mantenerse en silencio, pero después en la rebelión de las masas, en la edición para Inglaterra, en el prólogo a ingleses, ahí tuvo el valor de reflejar que mientras hay intelectuales que hablan a favor del pacifismo y que no saben nada de la idea de España, entre ellos Einstein, pues Ortega, los intelectuales españoles nos vemos obligados a firmar manifiestos a favor de la República con una pistola dentro. Realmente él tuvo esperanzas en el nuevo régimen, no tanto porque estuviera a favor suyo, sino por el desastre que había sido los últimos años de la República. En eso coincidía con Gregorio Marañón y con Ramón Pérez de Ayala. Completamente. Y ahí eso debe llevarnos, creo yo, a hablar precisamente un poco de ese paréntesis republicano. Es decir, durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, Ortega desempeña el papel de lo que se llama el intelectual. Es decir, filósofos hay muchos, pero pensadores que utilizan el medio de comunicación público como tribuna para exponer, está Unamuno, en fin, hay otros, pero digamos que la referencia permanente además es Ortega y Gasset, porque sus empresas además, desde el punto de vista periodístico, cultural, etcétera, son muy influyentes, son muy poderosas. Y se convierte en la voz, en realidad, del final del régimen monárquico. Él estimula la llegada de la República. Uno lee el manifiesto de la agrupación al servicio de la República y otros textos y es imposible no estar de acuerdo, todo se ha dicho. Claro, luego la realidad va por otro camino. Y él percibe esa realidad a los 2 años, en realidad, de experiencia republicana, es decir, nada más empezar. Sí, incluso antes. Es verdad lo que ha dicho, que Ortega y Gasset, aparte de filósofo, él creyó en ser intelectual y quiso influir en la sociedad. Por eso editó y fundó la revista de Occidente. Y realmente junto a Unamuno y Eugenio d'Ors eran los grandes patriarcas del pensamiento español. Pero él quiso mojarse, quiso ir un poco más allá, por eso se metió en política y fue un desastre. Y luego ya no siguió combatiendo, no siguió luchando, sino que se retiró a sus cuarteles de invierno intelectuales. De ahí el famoso elogio y reproche de José Antonio Primo de Rivera a Ortega y Gasset, que no era sino la admiración que ese joven político sentía por el filósofo y su cierta decepción porque se había rendido a la primera, porque ante los primeros fracasos políticos no había continuado. Pero al final probablemente la enseñanza sea que ese filósofo pues fracasa cuando se tiene que enfrentar a la realidad, porque la realidad le sobrepasa y porque su mundo es el mundo de las ideas, el mundo intelectual. Pero Ortega tuvo el valor de lanzarse al ruedo, aunque fracasara, y ahí está su mérito, tanto en el inicio, en la dictadura de Primo de Rivera, como en la República, y ya a los pocos meses, prácticamente al año, ya dijo no es esto, y luego disolvió la agrupación del servicio al servicio de la República. No es esto, es efectivamente la expresión que empleó.
Le salían entonces discípulos y los encontramos lo mismo en la izquierda republicana con María Zambrano como en la derecha, llamémoslo así, profascista como Ramiro Ledesma Ramos. En realidad es una gran versatilidad, ¿no? Sí, efectivamente. Probablemente los más ortodoxos sean los que luego se llamó la Escuela de Madrid. Javier Zubiri, aunque luego siguió una doctrina filosófica personal y propia, era discípulo suyo. Manuel García Morente, que colaboró con él en aquella mítica escuela de Facultad de Filosofía y Letras durante la guerra, José Gaos, que estuvo exiliado, pero yo creo que su principal discípulo es sin duda Julián Marías, porque fue el hombre que más cerca estuvo en sus últimos 10 años, el hombre que colaboró en el Instituto de Humanidades con él y el que llevó la filosofía de Ortega a sus últimas consecuencias y fue más allá. Por eso, Introducción a la Filosofía, Ortega, Circunstancia y Vocación, o Ortega, Las Trayectorias, junto con la Antropología Metafísica, son realmente las obras que Ortega dejó sin finalizar, porque él no era un pensador sistemático, sino un pensador a borbotones, de periódicos, de medios de comunicación, y Julián María yo creo que es el gran continuador de la filosofía de Ortega y la que la ha hecho que todavía hoy el raciovitalismo sea algo que continúa enganchando a todos aquellos que amamos y nos gusta el pensamiento, la intelectualidad y la filosofía. A Julián Marías le vamos a dedicar un día un programa, porque seguramente es uno de los pensadores más injustamente tratados de la escena española de los últimos 25 o 30 años. Ya ha fallecido, como usted bien sabe, pero y ahí además hay que entrar en un mea culpa por parte de todos los que lo consideramos en su día un pensador menor, porque el hecho es que su obra sostenida, sin embargo, tiene un valor formidable, enorme. Pero esto será otro día. Ahora, para cerrar con Ortega, yo querría volver a ese momento en el que vuelve a España, la España de la posguerra, y se integra en la vida española y en la vida pública y en la vida social como un torero. Es impresionante. Sí. O sea, por donde va, un montón de gente... No, efectivamente, cuando el Instituto de Humanidades lanza las primeras conferencias suyas, que eran sobre Arnold Toynbee, sobre el estudio de la historia. Como las entradas se agotan, tienen que alquilar el círculo mercantil y hay 800 localidades, tremendo. Y además dice Julián Marías, no faltó nadie durante todos los días y además hubo una epidemia de gripe. Es que eran inmunes, ¿no? Lo que pasa es que las entradas se las daban unos a otros. Fue un acontecimiento considerable y eso que la censura o se le veía con algún posible peligro, pero en absoluto. Era realmente un torero, además a él le gustaban los toros, le gustaba la caza. Participó en un montón de actos sociales porque era una persona muy volcada también hacia afuera. No era el filósofo como Heidegger, que vive solamente en su Torre de Marfil. A Ortega le gustaba hablar, además hablaba muy bien, con un estilo probablemente anticuado para el gusto actual, pero era un orador brillante, te hacía vivir realmente las ideas. Julián María decía, cuando yo lo escuchaba me hacía sentir en imágenes las ideas, la intelectualidad, la filosofía, y eso es maravilloso. Decía él, no lo he vuelto a ver con ningún otro pensador ni con ningún otro intelectual en la historia que yo he vivido. Martín Santos le dedica en Tiempo de Silencio una página realmente atroz de crítica furibunda, ridiculizando al personaje. Sin embargo, al final es lo que un intelectual busca en su vida, es decir, que tengas alguien que te escuche lo que tú tienes que decir. Y Ortega en ese sentido lo consiguió en las peores circunstancias posibles, además. Sí. Ahí le ridiculizaban diciendo era el filósofo de toreros y marquesas, porque le gustaban pues alternar. Pero bueno, es una crítica que olvida todo su gran valor intelectual y además él estaba orgulloso porque en ese sentido si era un filósofo estrella. Probablemente si hubiera vivido 20 años más hubiera salido en los medios de comunicación, en las televisiones y hubiera sido de esos que no está en su Torre de Marfil, sino que conquistaba. Eso realmente hace que la filosofía permanezca viva y hace que ese pensador, que además era capaz de escribir El hombre y la gente, La rebelión de las masas, España invertebrada, es decir, hablar de política, de arte, de filosofía, de todo. Y con un estilo literario sensacional. Por eso en la tele no hay filósofos ahora, mire usted por dónde. Pues la diferencia es importante. Bueno, Ortega y Gasset podría perfectamente haberlo sido y así lo hemos recordado hoy con Fernando Alonso Barahona. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.